Viendo la presentación, jóvenes. No. Negativo, todavía no. No, no se ve. No. Adelante. Buenos días, soy Ángel Eduardo Chico Alcaraz. Voy a exponer como último tema las proteínas de fase aguda y su utilidad como herramienta diagnóstica. Vamos a comenzar definiéndolas. Estas proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda, valga la redundancia, son proteínas secretadas por los hepatocitos que en respuesta a un proceso inflamatorio, trauma o enfermedad, estos pueden, una de dos, o aumentar en concentración en la sangre o disminuir en concentración en la sangre, al menos en un 25% de la concentración normal. Sus utilidades, en este caso vamos a revisar como herramientas diagnósticas o monitores del curso de un proceso inflamatorio o de la efectividad de un tratamiento farmacológico. También se han utilizado como marcadores tumorales y se consideran como parte del sistema inmune innato. Como la definición establece, estas proteínas hay de dos tipos: las proteínas de fase aguda positivas y las negativas. Las positivas son las que se mencionan en la definición como que ante una respuesta inflamatoria estas aumentan en concentración, de ahí su nombre positivas, mientras que las negativas son las que disminuyen su concentración en respuesta a este proceso. Voy a contextualizar un poco la respuesta de fase aguda para comprender un poco por qué unas suben y por qué otras bajan. Voy a comenzar narrando el orden de los sucesos. Para empezar, tenemos una causa múltiple que puede desencadenar esta respuesta de fase aguda, que puede ser desde un trauma, la presencia de toxinas, de sustancias exógenas, o en este caso lo que nos atañe para la materia de microbiología, pues es la posibilidad de la presencia de un proceso infeccioso. Cualquiera de estas causas puede desencadenar una reacción de fase aguda, que es multifacética. Nosotros tenemos ya la noción de que hay manifestaciones como la activación de proteínas del complemento, manifestaciones somáticas más visibles como la fiebre. Tenemos también la quimiotaxis de leucocitos, la presencia de plaquetas y fibroblastos en el lugar de la lesión, y la liberación de citocinas proinflamatorias a la sangre, entre otras situaciones. En este caso nos vamos a quedar con este último concepto, con la liberación de citocinas proinflamatorias a la sangre, principalmente la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citocinas proinflamatorias, pues una vez en la sangre, al llegar al hígado, el hígado pues las va a reconocer, principalmente la interleucina 6, aquí está remarcada. La interleucina 6, pues el hígado las va a reconocer y va a responder mediante el aumento en la producción de estas proteínas denominadas de fase aguda. Aquí están los acrónimos utilizados. APP viene del inglés Acute Phase Proteins, y APR se utiliza como sinónimo, aunque estrictamente no lo es, pero significa reactantes de fase aguda. Así que proteínas de fase aguda puede utilizarse indistintamente con reactantes de fase aguda. Como les había mencionado, el hígado pues responde cambiando su producción de proteínas de fase aguda, algunas aumentándolas en el caso de las proteínas de fase aguda positivas y algunas disminuyéndola. No sé, aquí me aparece una viñeta, no sé si alcancen a ver abajo, pues es la carita triste de las proteínas de fase aguda negativas. No cambie de diapositiva, ya. Para comprender la razón por qué algunas suben y por qué algunas bajan, pues en el caso de las positivas no tenemos tanto problema, porque podemos inferir que el hígado, al aumentar la producción de ciertas proteínas en un proceso inflamatorio, pues estas tienen que tener una función relacionada con combatir precisamente este proceso infeccioso o el trauma o la cosa que haya ocasionado este proceso inflamatorio. Por ejemplo, algunas de las proteínas tienen como función inhibir el crecimiento de patógenos o destruirlos una vez que ya están presentes. En el punto 3, por ejemplo, tenemos que promueven algunos la coagulación sanguínea.
Esto, bueno, con el objetivo de neutralizar de alguna forma en un lugar específico algunos microbios y que no se sigan dispersando. O, por ejemplo, en el punto 2 menciona que hay algunas proteínas, claro está, que tienen que cumplir la función de limitantes o de reguladores en esta respuesta inflamatoria para que, bueno, pues no se descontrole esta respuesta y no terminemos nosotros dañándonos a nosotros mismos con la misma respuesta. Los ejemplos los voy a mencionar posteriormente. En el caso de las proteínas de fase aguda negativas, repito, son las que disminuyen en concentración en presencia de un proceso inflamatorio, pues su razón de ser es ceder la provisión de aminoácidos para la producción de las proteínas positivas. Esto pues hay que recapitular a la bioquímica humana. Sabemos que en nuestro cuerpo pues no hay una sola reserva de aminoácidos o de proteínas por si se necesitan, sino que cada aminoácido que está en nuestro cuerpo, a grandes rasgos, pues es el mismo que está funcionando. Entonces, de estas proteínas de fase aguda positivas, de algún lugar tiene que sacar aminoácidos para construirlas. Entonces, el hígado tiene que disminuir la producción de otras proteínas que no tienen un papel directo en este proceso, sino que tienen la posibilidad de ceder esos aminoácidos para lo que necesite. Un ejemplo muy claro, pues, es la albúmina. La albúmina, nosotros, si yo les digo albúmina, pues, claramente no les viene a la cabeza un proceso inflamatorio, debido a que la albúmina, pues, no cumple un papel esencial. Y por esta razón puede dejarse de producir albúmina para darle paso a las proteínas de fase aguda positivas. Bueno, finalmente, ¿cuáles son estas proteínas de fase aguda positivas? Aquí hay una lista, no viene al caso mencionarlas todas, me voy a centrar en mencionar algunas de las más importantes con significancia microbiológica para tener un poco la dimensión de su función. Bueno, voy a comenzar con la ferritina y la hepcidina. Ferritina y hepcidina son dos proteínas de fase aguda positivas, como todas las que están en esta diapositiva. En este caso, estas pueden indicar la presencia de bacterias. ¿Por qué razón? Bueno, porque estas dos proteínas lo que hacen es captar el hierro. Sabemos que algunas bacterias toman provecho del hierro en la sangre para proliferar, pues sí, para sacar utilidad de él. Y bueno, estas dos proteínas lo que hacen es captarlo y disminuir su disponibilidad en sangre para que estas bacterias no las puedan tomar. Sin embargo, bueno, cabe mencionar aquí en este último puntito que esto puede conducir a una situación denominada anemia de inflamación. Esto, bueno, pues al disminuir la disponibilidad de hierro en la sangre para las bacterias, pues también disminuye la disponibilidad para la hemoglobina. Entonces, pues esto puede, solo por mencionarlo, llevar a anemia de inflamación. En segundo lugar tenemos a la PCR. En este caso PCR, el acrónimo significa proteína C reactiva, no confundir con PCR de reacción en cadena de la polimerasa que se usa en genómica y en otros campos. Proteína C reactiva, en altos niveles encontré las cantidades mayores a 10 miligramos sobre litro. Puede indicar la presencia de bacterias y hongos en la sangre. Su justificación, bueno, es que la proteína C reactiva se une a los polisacáridos externos de las bacterias y de los hongos para facilitar su fagocitosis, lo que nosotros conocemos como el proceso de opsonización. La proteína C reactiva es muy, muy confiable porque tiene pocos factores de interferencia. En tercer lugar tenemos a la procalcitonina. La procalcitonina puede ser indicador de bacterias, pero uno de sus puntos clave es que funciona como para descartar la presencia de virus. Bueno, aquí la justificación molecular es que, bueno, el interferón gamma, que generalmente se manifiesta en viremias, este interferón gamma no estimula la procalcitonina. Entonces, bueno, mediante un juego de lógica, si interferón gamma no correlaciona con procalcitonina, entonces los virus no van a correlacionar con procalcitonina. Repito, es una forma de descartar la presencia de viremia. Por último,
Como mencioné en las funciones de estas proteínas de fase aguda positiva, algunas de ellas tienen que tener una función limitante para esta función o reguladora para esta respuesta inflamatoria. Es el caso del amiloide sérico A, que actúa como inhibidor de las respuestas inflamatorias para que estas, bueno, pues no se descontrolen y pues no terminemos cayendo en un estado de inflamación crónica. Repito, todas estas proteínas se manifiestan ante una respuesta de fase aguda, de ahí su nombre. Esto significa que bueno, son momentáneas, son lo suficientemente agresivas para responder al proceso inflamatorio. Sin embargo, se tienen que limitar. Por último, estos dos puntos que menciono, ya no son proteínas de fase aguda positivas, pero son citocinas que también, bueno, se me hizo interesante, correlacionan también a presencia, por ejemplo, de bacterias, en el caso del factor de complemento 5A y factor de necrosis tumoral alfa, y en el caso del interferón alfa puede correlacionar a presencia de virus. Bueno, eso sería todo por mi parte. Aquí está la bibliografía. No sé, ¿alguna duda o comentario? ¿Alguna duda que tengan para Ángel? Ok, No. me pareció perfecta la exposición de Ángel Chico. Algunas de las proteínas son más utilizadas en algún momento, entonces las vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de las clases de microbiología. En los seminarios de microbiología integral vamos a ver realmente el valor clínico, diagnóstico de estas pruebas. Quiero felicitar a todos los que presentaron. Todas las presentaciones me gustaron y vertieron excelentes conocimientos. Entonces, si hay alguna pregunta que me quieran hacer, sí les pido que me lo hagan por el chat y con mucho gusto se las contesto. Muchas de las preguntas me las están mandando a chat personal. Mándenlas abiertas a todo el grupo. Estuvimos platicando el doctor Uciel, René Ochoa en la mañana, y sí sería bueno para que todos vieran las preguntas y poder vertir, que pueden ser las dudas de muchos de ustedes, y podernos que sean compartidas a todos ustedes. Les agradezco mucho el espacio que me dieron, a María Eugenia, que me favoreció esta falla técnica. No sé si ya te puedas conectar, Maru. Sí, ya estamos listos, doctor. A ver, Uciel, adelante. No sé si... Bueno, el día de hoy vamos a la hablar presentación, sobre jóvenes. un tema que es muy importante, que es el control de desarrollo. Sí, ya se ve. Sí se ve. Por control de los microorganismos se entiende tanto la inhibición del crecimiento o su multiplicación como la destrucción de los mismos. En este contexto se van a emplear diversos términos que a lo largo de esta clase iremos definiendo brevemente. En la antigüedad, Uciel, si no abren la presentación, no va a correr o sea, valga la redundancia, no va a correr la presentación. Entonces, abran la plática. la destrucción de los mismos. En este contexto se van a emplear diversos términos que a lo largo de esta clase iremos definiendo brevemente.
En la antigüedad, el ser humano desconocía las causas de las enfermedades y la existencia de los microorganismos que las ocasionaban. Creía que las enfermedades eran producidas por fenómenos naturales y utilizaba el fuego como método de purificación. A través del tiempo, los científicos lograron descubrir la presencia de los gérmenes causantes de las infecciones e idearon métodos para controlar su desarrollo, lo que ahora conocemos como desinfección y esterilización. Hipócrates ya usaba el vino para lavar las heridas, Galeno hervía su instrumental para curarlas, Semlewis, que introduce las normas de lavado de manos con cepillado de uñas con agua caliente, Pasteur descubre que las infecciones son causadas por gérmenes, Lister propone procedimientos para evitar las infecciones en las heridas, y así otros como Spallanzini, que descubrió que el calor a altas temperaturas tenía un efecto letal contra las bacterias, y muchos más que hasta la fecha han contribuido a desarrollar métodos de desinfección y esterilización con los que ahora contamos. Y esto lo vamos a revisar en 3 contextos diferentes. En la práctica médica, en donde el médico que ejerza, ya sea en la práctica pública o en la práctica privada, debe seguir ciertos lineamientos. Entre ellos, y uno muy importante, es el lavado de manos antes y después de la revisión de sus pacientes, en el entendido de que puede estar tratando a algún paciente inmunocomprometido. Por ejemplo, alguno que haya sido sometido a un trasplante, o alguno que esté en tratamiento con quimioterapia, o un paciente con VIH. Otro contexto a considerar es el de laboratorio. Dentro del laboratorio de microbiología, en el que se trabajan muestras clínicas y microorganismos, debe estar habilitado para poder trabajar con ellos. El trabajo debe realizarse con una adecuada técnica de asepsia. Por lo tanto, se requiere de un ambiente limpio y ordenado. Debe evitarse que los microorganismos del ambiente contaminen tanto las muestras clínicas a estudiar como los cultivos obtenidos a partir de estas muestras. Pero también es muy importante evitar que los microorganismos presentes en muestras y cultivos puedan infectar al personal que los manipula. Por lo tanto, debe trabajar siempre en condiciones de esterilidad y con el equipo requerido para evitar estas situaciones. Las condiciones de esterilidad las vamos a lograr trabajando en campanas de bioseguridad, si así se requiere, o en área estéril producida por mechero. Las condiciones de seguridad del personal se consiguen con el uso adecuado de guantes, cubrebocas y lentes o gogles principalmente. El tercer contexto es el ambiente hospitalario, en donde la limpieza, la desinfección y esterilización de áreas e instrumental van a constituir las estrategias sobre las que se va a basar la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Estas prácticas deben seguirse frecuente y sistemáticamente para que realmente sean efectivas. Una infección nosocomial o intrahospitalaria se define como la que se adquiere en el hospital u otro servicio de salud, es decir, que no estaba presente ni en periodo de incubación cuando el paciente ingresó a dicho centro. Como regla general, se establece un plazo de 48 a 72 horas después del ingreso al hospital de un paciente para establecer que la infección ha sido adquirida en este centro de salud. Este plazo considera el periodo de incubación de las infecciones hospitalarias más frecuentes, pero existen infecciones como por ejemplo las transmitidas por sangre como hepatitis B o VIH que pueden haberse adquirido en el hospital, pero pueden manifestarse después de la alta hospitalaria y deben considerarse entonces como infecciones intrahospitalarias. Por ello es muy importante conocer el periodo de incubación de los diferentes patógenos causantes de una infección para conocer si esta fue adquirida en el hospital o en la comunidad. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a contribuir a la adquisición de estas infecciones nosocomiales? Hay factores que van a depender del microorganismo, como son su patogenicidad, su virulencia o incluso la resistencia a antimicrobianos. También hay factores que son inherentes al huésped, como la edad, el sexo, si padece de alguna enfermedad subyacente, su estado inmunológico, etc. Otros factores se asocian con el medio ambiente, el espacio físico en sí, el personal e incluso el régimen de visitas que se maneja en el centro de salud.
Para que ocurra la infección debe existir primero que nada el agente causal. Puede ser una bacteria, un virus, un prión, un hongo, un parásito, que puede encontrarse en el ambiente o en un reservorio. En este caso debe existir una puerta de salida, que puede ser por vía respiratoria o puede ser por vía intestinal, urinaria, por piel o mucosas. Tiene que haber también una vía de transmisión. Esta puede ser directa, de persona a persona, o indirecta a través de fomites o vectores como los insectos. Puede ser también por vía aérea a través de gotitas de aerosol. Luego también debe existir una puerta de entrada al huésped definitivo por vía respiratoria, digestiva, piel o mucosas, y por último debe existir un huésped susceptible. A este proceso se le da el nombre de cadena epidemiológica. Otro término con el que debemos estar familiarizados es el de flora normal. Este término se refiere a la población de microorganismos que habitan en la piel y las mucosas de los seres humanos sanos. Y esta flora normal va a variar de una forma muy importante de acuerdo a la localización anatómica. Por ejemplo, las condiciones de temperatura y concentración de oxígeno no van a ser las mismas en las fosas nasales que en el intestino delgado. Entonces, de acuerdo a sus necesidades metabólicas, los microorganismos van a seleccionar su hábitat dentro del cuerpo humano. Es muy importante el conocimiento de la flora normal, sobre todo en la microbiología diagnóstica, para poder distinguir a partir de una muestra clínica si el microorganismo aislado es el causante de una infección o forma parte de la flora normal o microbiota normal. ¿Y cómo vamos a adquirir esta flora normal? Sabemos que el útero proporciona un ambiente completamente estéril al bebé para su desarrollo, pero una vez que se acerca el momento del parto, la vagina de la mujer se prepara con la producción con mucha rapidez de lactobacilos. Entonces, el primer contacto que tiene el recién nacido es con este tipo de bacterias, que serán los gérmenes predominantes en el intestino del neonato. Luego, al pasar por el canal del parto, se va a enfrentar con otros microorganismos como Cándida, y después, al estar en contacto con el medio ambiente, también lo estará con otros microorganismos diferentes, con lo que irá formando su flora normal cutánea. Con la respiración, con la alimentación, va a ir adquiriendo nuevos microorganismos que van a habitar el intestino grueso y van a permanecer ahí toda la vida y van a aumentar o van a disminuir en respuesta a diferentes condiciones que se presenten en ese ambiente. Muchos microorganismos más habitualmente inocuos se van a establecer dentro de otras partes del cuerpo durante toda la vida hasta llegar a la adultez. Un cuerpo humano contiene 1 por 10 a la 13 células corporales y alberga alrededor de 1 por 10 a la 14 células bacterianas, es decir, hay 10 veces más células bacterianas que células en el cuerpo. Esto nos da una idea de la gran cantidad de microorganismos que residen normalmente en el cuerpo del ser humano, que van a proporcionar la primera línea de defensa contra los patógenos, va a ayudar a la digestión, participan en la degradación de toxinas y van a contribuir también a la maduración del sistema inmunológico. Otro término importante es el de la flora transitoria, que se define como los microorganismos no patógenos que han sido adquiridos recientemente y se encuentran temporalmente durante minutos, días o incluso semanas y no se establecen permanentemente. Se encuentran primordialmente en las manos y se adquiere al ponerse en contacto, hablando de personal de la salud, médicos o enfermeros, con pacientes infectados, con personas colonizadas o superficies contaminadas. Esta flora transitoria puede ser removida con un adecuado lavado de manos. Los microorganismos que van a formar parte de esta flora transitoria son principalmente bacilos gram negativos como Escherichia coli, Pseudomonas, Serratia, Klebsiella o algunos cocos gram positivos como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Enterococos. Por lo general, tiene poca importancia, ya que aunque son microorganismos potencialmente patógenos, en condiciones normales no producen enfermedad. Las manos de los trabajadores de la salud se van a ir colonizando progresivamente y si no realizan un adecuado lavado de manos, puede ocurrir la transferencia microbiana
y ser una causa importante de infecciones intrahospitalarias. Y luego también tenemos la flora residente, que son los organismos que viven y se multiplican en la piel y varían de una persona a otra. También se le llama microbiota natural y va a constar de variedades relativamente fijas de microorganismos y que normalmente se encuentran en determinada región del cuerpo y a determinada edad. Es importante esta flora residente porque en un momento dado pueden actuar como patógenos oportunistas, causando infecciones asociadas con procedimientos médicos. La mayoría de los organismos residentes se encuentran en las capas superficiales de la piel. Aproximadamente del 10 al 20% viven en las capas epidérmicas y profundas y por lo general pues no son patógenas. Entre los organismos que se consideran parte de la flora residente incluyen los estafilococos coagulasa negativos y difteroides. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del lavado de manos? Pues de una manera muy sencilla y rapidita. El principal objetivo es la prevención de enfermedades hospitalarias, como eliminando la flora microbiana transitoria, disminuyendo la flora microbiana residente para prevenir la diseminación de microorganismos por vía mano portada. ¿Cómo vamos a eliminar la flora residente y la flora transitoria de nuestras manos? Con un adecuado lavado de manos. Y existen diferentes tipos de lavado de manos que serán utilizados dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar o que ya se haya realizado. El lavado de manos higiénico o doméstico es una simple acción mecánica con el uso de jabón común o de tocador. El objetivo de este lavado de manos es eliminar cualquier tipo de suciedad y además parte de la flora transitoria. Este lavado de manos va a tener una duración de 40 a 60 segundos para lograr su objetivo. El lavado de manos antiséptico o clínico con el que se va a eliminar materia orgánica, la flora transitoria y parte de la flora residente, y además se va a conseguir cierto efecto antibacteriano residual. Esto quiere decir que ya terminado el lavado de manos, el antiséptico va a seguir actuando incluso después de algunas horas. Para este procedimiento se utiliza jabón antiséptico a base de clorhexidina al 4% o una solución jabonosa de yodopovidona al 7.5%. Este procedimiento se realiza cuando se va a llevar a cabo un procedimiento aséptico como colocación de catéteres, sondas, etc., o tras la manipulación de sangre u otros fluidos corporales potencialmente contaminados, aun cuando se hayan utilizado guantes. De la misma manera, se va a utilizar antes o después de la revisión de pacientes infectados o colonizados y el proceso va a durar de 40 a 60 segundos. La antisepsia de manos por frotación tiene el mismo objetivo de lavado de manos antiséptico, pero en este caso se utiliza una solución alcohólica y también va a tener cierta actividad antimicrobiana residual. Esta técnica se utiliza cuando las manos no están visiblemente sucias. Es un lavado en seco y tiene una duración de 20 a 30 segundos con constante frotado hasta que las manos estén completamente secas. Se va a realizar antes y después de llevar a cabo cualquier técnica aséptica y después de manipular sangre o fluidos corporales contaminados. El lavado de manos quirúrgico, cuyo objetivo es eliminar flora transitoria y flora residente utilizando un jabón antiséptico a base de clorhexidina al 4%, solución jabonosa de yodopovidona al 7.5% y una solución a base de alcohol con un adecuado efecto residual. Se va a llevar a cabo antes de cualquier técnica invasiva en la que se va a manipular material estéril, como por ejemplo antes de llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. ¿Cómo lavarse las manos? Este proceso lo hemos visto en publicidad, en carteles, notas informativas, en televisión, en radio, internet, a partir del comienzo de la pandemia por COVID. Tiene una duración de 40
a 60 segundos y va a comenzar con el mojado de las manos, la aplicación del jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos y con el frotado de palma contra palma. Y va a continuar con el frotado de la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entre los dedos y viceversa, frotando las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotando el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta y viceversa, rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha y frotarlo con un movimiento de rotación y viceversa, frotando la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa, enjuagando las manos, secando las manos con una toalla desechable y con la misma se cierra la llave del grifo y así tenemos manos limpias, manos seguras. ¿Cómo vamos a definir el lavado quirúrgico de manos? Bueno, es un procedimiento que va a reducir el mayor número de microorganismos patógenos de las manos a un tercio inferior del brazo. Esto lo vamos a lograr por medio de movimientos mecánicos y vamos a lograr la desinfección con productos químicos antes de practicar una intervención quirúrgica. Este lavado quirúrgico no va a esterilizar la piel, solamente va a permitir que esté quirúrgicamente limpia. El tejido vivo como tal no puede esterilizarse, pero el uso de ciertos antisépticos junto con una técnica llevada a cabo adecuadamente va a reducir el número de microbios en la piel y puede generar una actividad antimicrobiana continua. Esto es importante porque las bacterias se reproducen rápidamente en el ambiente húmedo que existe entre el guante y la piel. Y se va a llevar a cabo en 3 fases. La fase 1, que va a incluir desde que se inicia el lavado hasta el escobillado de uñas, que va a durar 2 minutos. El escobillado de uñas va a durar 1 minuto. También hay que tener mucho cuidado en este procedimiento, en esta fase del escobillado de uñas, porque si se utiliza un cepillo con cerdas duras también puede lesionar esta parte de la mano y va a generar otro tipo de problemas. Luego viene una fase 3 que va a incluir un primer enjuague y luego el lavado de muñecas y antebrazos y un segundo enjuague, y este procedimiento va a durar 5 minutos. Esta fase va a durar 5 minutos para darnos un total del procedimiento de 8 minutos. El uso de guantes es una medida de protección siempre y cuando se realice de manera adecuada y después de haberse lavado las manos. Los guantes no sustituyen el lavado de manos. Se ha demostrado que con su uso se impide el paso de sangre u otros fluidos corporales, reduciendo significativamente el riesgo de contaminación con material biológico infeccioso. ¿En qué casos es imprescindible el uso de guantes? Cuando se va a realizar algún procedimiento invasivo como cura de heridas o que implique penetración quirúrgica en tejidos, órganos o cavidades. Cuando se va a obtener una muestra de sangre, aspiración o se va a realizar una intubación o una colocación de catéter. Cuando se van a manipular objetos, materiales o superficies contaminados con sangre o fluidos biológicos, cuando se va a estar en contacto con mucosas o piel no íntegra, y donde se va a realizar un procedimiento en que pueda ocurrir salpicaduras de sangre o fluidos corporales. Cuando se está en contacto con pacientes en aislamiento, en la administración de medicamentos vía intravenosa, intramuscular, intratraqueal o intraósea. Y anteriormente había situaciones en las que no se consideraba importante el uso de guantes, pero cada vez más se observa el uso de guantes aún en estas actividades dentro del hospital que parecieran poco trascendentes, como el traslado de pacientes, el reparto y la recogida de comida,
la manipulación de objetos, materiales o superficies limpias, el contacto con ropa de cama limpia, al realizar algún estudio al paciente sobre piel íntegra, como toma de constantes, realización de electrocardiograma, exploración radiológica o incluso en la administración de medicamentos por vía oral. Hay dos conceptos muy importantes dentro del tema del control de desarrollo microbiológico, que es el de desinfección y esterilización, y los vamos a ver a la par. La desinfección es la eliminación de la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, exceptuando las esporas, mediante el uso de agentes físicos o químicos. La esterilización es un procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos o físicos para eliminar toda posibilidad de vida microbiana, incluidas esporas y bacterias altamente resistentes. Lo importante es que se detecte la diferencia que existe entre una y otra. En la desinfección no se eliminan las esporas bacterianas, que son las estructuras de resistencia de estos microorganismos, mientras que en el proceso de esterilización se elimina toda posibilidad de vida, incluso las esporas. Tenemos dos conceptos importantes de entender, que es el agente microbiostático y que es el agente microbicida. El agente microbiostático es aquel que impide o inhibe el desarrollo de un microorganismo, pero una vez que este agente es retirado, se recupera la viabilidad del mismo. A diferencia del agente microbicida, que es aquel que mata o inactiva irreversiblemente al microorganismo, provocando la pérdida total de la viabilidad. La línea que divide el efecto de uno y de otro es muy delgada, debido a que una sustancia microbicida puede comportarse como microbiostática si se usa en baja concentración o durante un periodo breve. Ahora sí, entonces, vamos a ver cómo vamos a controlar el desarrollo de los microorganismos en los diferentes contextos que ya revisamos. Vamos a utilizar agentes químicos, agentes físicos o agentes quimioterapéuticos. En este caso, estaríamos hablando de los antibióticos, que va a ser tema de otra clase. El día de hoy nos vamos a concentrar únicamente en los agentes químicos y los agentes físicos. La actividad de los agentes antimicrobianos físicos o químicos sobre los microorganismos, en este caso tenemos a una bacteria como ejemplo, no va a ser sobre todo el microorganismo en sí, sino que van a actuar sobre puntos específicos o puntos clave, causando la inhibición del desarrollo o la muerte celular. Uno de los mecanismos va a ser por alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática. Sabemos que la membrana citoplasmática se encarga del transporte selectivo de sustancias al interior o al exterior de la célula. Al verse alterada esta función, causará la inhibición del desarrollo bacteriano o la muerte celular. Otro mecanismo va a ser por alteración del citoplasma. Esto podría ser ocasionado por altas temperaturas o por altas concentraciones de agentes químicos que alterarían de manera irreversible los componentes del citoplasma que son vitales para la supervivencia de la célula, causando por lo tanto la muerte del microorganismo. Otro mecanismo podría ser la inhibición de la actividad enzimática. El metabolismo microbiano depende absolutamente de esta actividad. Entonces, al verse inhibido, ocurre irremediablemente la muerte de la célula. La inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos a nivel de nucleótidos o a nivel enzimático también ocasiona la inhibición del desarrollo o la muerte del microorganismo. Hay agentes que actúan sobre la unión entre los aminoácidos, ocasionando la desnaturalización de las proteínas, alterando la viabilidad celular. Otro mecanismo es sobre la pared celular, alterando la síntesis de sus componentes, ocasionando la muerte de la bacteria. Y cuando actúa a nivel de material genético, ocasiona también la pérdida de la capacidad de reproducción del microorganismo.
Enseguida vamos a ir revisando los métodos de desinfección más comunes, pero es importante tener clara la definición de desinfección. Ya vimos que la desinfección es la eliminación de la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, exceptuando las esporas mediante el uso de agentes físicos o químicos. Vamos a revisar los métodos de desinfección, que pueden ser químicos, como el uso de antisépticos o el uso de desinfectantes, y los métodos físicos, como el simple hervido o ebullición, la sanitización y la pasteurización. Cuando hablamos de desinfección, es imprescindible conocer el significado de los siguientes términos: asepsia y antisepsia. Asepsia es el conjunto de procedimientos que van a estar encaminados a impedir el acceso de gérmenes infecciosos al organismo, que se aplican principalmente a superficies o a material inerte. Y la antisepsia es un proceso en el que se destruyen las formas vegetativas de los microorganismos patógenos más comunes, aunque no necesariamente esporas, y que están presentes sobre el cuerpo, la piel, las mucosas y los tejidos vivos. Para la asepsia vamos a utilizar los desinfectantes y para la antisepsia vamos a utilizar los antisépticos. Entonces, ¿qué es un desinfectante y qué es un antiséptico? Vamos a revisar las definiciones a la par. Un desinfectante es un agente antimicrobiano que se emplea estrictamente sobre objetos inanimados o medios inertes, ya que son tóxicos celulares protoplásmicos, es decir, tienen capacidad para destruir materia viva. Un antiséptico es un agente químico aprobado para ser empleado sobre la piel y que inhibe el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. Aquí lo importante es observar que los desinfectantes se utilizan sobre objetos inanimados o medios inertes y los antisépticos se utilizan sobre la piel. Algunos desinfectantes van a poder ser utilizados como antisépticos, pero tendrían que prepararse a muy bajas concentraciones. Existen varios factores que van a afectar la acción de un desinfectante o de un antiséptico. Uno de ellos es el tipo de microorganismo. Va a depender si se trata de un hongo, una bacteria, un virus o un parásito. Y también va a depender de la fase en la que se encuentren. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, si se trata de su fase vegetativa o en su forma de espora, o un microorganismo si es encapsulado o no. El tiempo de contacto es muy importante, ya que los microorganismos no mueren de manera instantánea ni al mismo tiempo al entrar en contacto con el desinfectante o el antiséptico. El tiempo de acción va a ser directamente proporcional a la concentración de los microorganismos. Otro factor importante es la temperatura. Normalmente las altas temperaturas van a destruir a los microorganismos, sin embargo, algunos desinfectantes pueden inactivarse con el calor, como el cloro. La concentración también va a influir en la acción del desinfectante o del antiséptico. Generalmente, a mayor concentración, se necesitará menos tiempo para eliminar a los microorganismos. Esto también va a depender del tipo de desinfectante y del tipo de microorganismos. El pH puede afectar la actividad de un desinfectante y puede incidir en la velocidad de reproducción de los microorganismos. Hay desinfectantes que actúan mejor a pHs alcalinos, pero hay otros que actúan mejor en pHs ácidos. Revisar la formulación del desinfectante o del antiséptico también va a ayudar a seleccionar el agente adecuado para eliminar los diferentes tipos de microorganismos, ya sea que se trate de una bacteria, de un hongo, de un virus o de un parásito. Hay sustancias que van a interferir con la acción de los desinfectantes o de los antisépticos, por ejemplo, la sangre o pus, otro tipo de fluidos corporales o exudados que pudieran estar presentes en el instrumental quirúrgico y que pueden alterar la acción de los desinfectantes.
Y algo muy importante, no deben utilizarse 2 o más agentes químicos simultáneamente, ya que se altera su acción, además de que la mezcla puede resultar tóxica y corrosiva. Chicos, suspendemos aquí la presentación porque ya son las 11 de la mañana. Continuamos el resto de la misma, terminando la práctica de tinciones el día de hoy.